Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña, bienvenidos a la reseña de Fan Hunter. Esta nueva edición de un juego de rol ya aparecido durante los años 90 que está basado en la serie de cómics del mismo nombre, publicada y creada por Cels Piñol y también, bueno, con algunos colaboradores que han participado en la misma, ¿no? Entre ellos Chema Pamundi. Antes de empezar con la reseña de esta nueva edición de Fan Hunter que tanto se ha hecho de esperar pero que por fin acabó llegando a las librerías, un par de apuntes. Primero de ellos, ¿cuál es mi bagaje con este juego? Esta reseña está realizada solamente con la lectura de este juego de rol, de esta edición, mejor dicho, de Fan Hunter. Sí he jugado a Fan Hunter pero en ediciones anteriores, ¿vale? La edición previa que se publicó durante los años 90. No así con esta nueva edición que no he tenido la oportunidad todavía de llevarla a mesa. Ese apunte lo hago, como siempre, ya me conocéis, para que tengáis a mano, o sepáis, mejor dicho, desde qué punto o cuál es mi experiencia con el juego a la hora de realizar esta reseña, a ver si os interesa mi opinión o por el contrario consideráis que no tengo lo suficiente bagaje y por ende no vais a perder el tiempo viendo este vídeo. Si no es así, pues ya sabéis que podéis cortarlo, no pasa nada. Y por último, si queréis haceros con este juego de rol, ya sabéis que tenemos una tienda patrocinadora, padarrol.com, la mejor tienda de rol online, donde con un servicio de atención al cliente excelente vais a poder acceder, vais a poder adquirir Fan Hunter, el juego de rol épico decadente, y pasar a viciaros con él, jugar múltiples partidas si lo compráis en Badarrol. Así que, nada más. Habiendo hecho todas estas menciones previas, vamos a pasar a comenzar la reseña y como siempre ya sabéis que lo hacemos con todo lo que tiene que ver con la edición y la presentación visual del libro. Bueno, pues vamos a empezar la reseña como viene siendo habitual con todo lo que tiene que ver con la edición física de este Fan Hunter, el juego de rol épico decadente. Esta nueva edición del título nos la trae De Beer y viene en un formato que yo personalmente creo que es comic book. Es algo más grande o bastante más grande que una 5 y desde luego bastante más pequeño que una 4, pero tremendamente cómodo de transportar e incluso de leer. Viene en tapa dura y trae aproximadamente unas 240 páginas, página arriba, página abajo, de contenido. Debo decir que además, si podréis estar fijando, a ver si consigo que haga reflejo, ahí estamos, parte de la portada, de las ilustraciones, del título y demás, tiene ese brilli brilli que a mí tanto me agrada, cuyo nombre técnico es básicamente filtro UV, si mal no recuerdo. Vale, esto en cuanto a formato. A nivel de lo que viene siendo la maquetación, lo que nos vamos a topar aquí es un juego de rol a doble columna, formato de letra, todo eso muy correcto, que lo principal que hay que decir es que está tremendamente bien organizado y estructurado en lo que la maquetación se refiere, y además, tal y como tiene de clara y de bien ideada la maquetación, el texto está destacado, los ejemplos aparecen bien señalados, las tablas son claramente visibles, es muy sencillo realizar todo tipo de consultas, ya sea en partida, durante la creación de personajes o incluso en nuestros ratos libres si tenemos que consultar alguna regla en algún momento que nos haya venido ahí el impulso de decir, quiero saber cómo se hacía esto. Pues lo consultaremos rápido y fácil. Ya digo, es una pequeña delicia tal y como está presentado este libro a nivel de maqueta, que resulta muy fácil resolver cualquier cuestión sin perder mucho tiempo de partida, que siempre es algo que resulta pesado, ¿no? Y que puede destruir un poco el espíritu, el ritmo que habían cogido los jugadores y el director de juego. Más allá de esto, a nivel de arte, bueno, pues como es un juego de rol basado en una serie de cómics ya bastante veterana, que es Fan Hunter, lo que nos vamos a topar aquí, bueno, pues son un montón de ilustraciones a color realizadas por Cels Piñol, que es el artista principal de este cómic,
así como por Chema Pamundi e incluso algunos otros autores invitados, y que muchas de ellas son ilustraciones nuevas o hechas o realizadas expresamente para este juego de rol, y muchas otras o varias otras, si eres fan, si eres seguidor de los cómics, es muy posible que te suenen de haberlas visto en portadas, en alguna que otra viñeta. Así que está a nivel de arte está muy bien, tiene ese arte cachondo y metareferencial típico de Fan Hunter, y podría decir, y no me equivocaría, aunque siempre es algo que es personal, que de todas las ediciones con las que ha contado este juego de rol de Fan Hunter, esta edición recientemente publicada por Devir hace, bueno, el año pasado creo recordar, o hace un par de años, pues es la mejor de todas a nivel de presentación visual y de edición, ¿no? Es la mejor versión que hemos tenido de este juego de rol en lo que a presentación y edición se refiere en este momento. Y ya está, no hay mucho más que decir de todo lo que tiene que ver con la edición y la parte de la presentación visual de este Fan Hunter, el juego de rol épico decadente. En lo referente a trasfondo, Fan Hunter, como ya hemos dicho, está basado en una serie de cómics del mismo nombre, creada por Cels Piñol, pero también co-creada por Chema Pamundi, que es el autor de este juego de rol y el autor de las ediciones anteriores del juego de rol de Fan Hunter. Lo que hacía diferente a esos cómics, o lo que hace diferente a esos cómics, es dentro de que son cómics humorísticos, paródicos, ¿no? ¿Qué los diferencia con respecto a otros cómics del mismo género, de la propia comedia? Bueno, pues el hecho de que gran parte del humor está construido, los chistes, básicamente, están construidos en torno a lo ridículo y desternillante que resulta el coger a los fans, a los frikis, la propia manera que tenemos de ser la gente que somos seguidores o disfrutamos mucho con la subcultura, ¿no? Con los cómics, con las películas, con los videojuegos, los juegos de rol y demás, y ponernos en un universo donde todas esas referencias, todo ese material que llevamos consumiendo a lo largo de años, acaban siendo el recurso que necesitamos para poder combatir un régimen totalitario. Y es que en el universo de Fan Hunter, que se ubica en el año 2008, cuando se creó, era un futuro distópico, hoy en día sería una ucronía, lo que sucede es que hay un hombre, un antiguo librero de la librería Gigamés de Barcelona, llamado Alejo Cuervo, que un buen día cree estar tocado por el espíritu de Philip K. Dick, el autor o el escritor de novelas de ciencia ficción como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Ubik o El hombre en el castillo, entre otros, y decide proclamarse papa de Europa, con una nueva religión que es la religión de Dick, según la cual, bueno, pues este hombre es la máxima autoridad, las novelas del autor son la Biblia y todo el mundo tiene que rezar y conocer la palabra de Dick. Todo esto evidentemente es mucho más complejo, ¿no? Con los años se han ido publicando gran cantidad de cómics de Fan Hunter en las que se ha ido explicando un poco cómo ha sido posible, cuál ha sido la historia para que, llegado a un cierto momento, Alejo I conquistase Europa con sus ejércitos y se acabase autoproclamando papa de la Europa de Dick, y por ende único y legítimo gobernante, bueno, único e ilegítimo gobernante de este reino, ¿no? Porque es un reino si él es papa, bueno, cosas de Alejo. En cualquier caso, la particularidad que tiene el trasfondo es que nos lleva a jugar en un mundo, en esta sociedad dictatorial, opresiva, en la que realmente la gente vive su vida normal, no tiene mucho problema. Los que nos vemos afectados somos los frikis, los fans. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando ascendió al poder, prohibió cualquier tipo de subcultura. Desde que él es el papa, no se pueden crear ni vender cómics, no se pueden crear ni jugar juegos de rol, no se puede componer música no autorizada, por supuesto no se puede disfrutar de todo ese material que ya estaba creado con anterioridad, no se pueden ver películas, no se pueden hacer películas,
No hay videojuegos, no se han prohibido los videojuegos. Todo lo que, digamos, puede ser parte del ocio y la subcultura que disfrutamos, gente como tú o como yo, espectador, pues está terminantemente prohibido y su consumo puede acabar llevándonos a un centro de reacondicionamiento, incluso ser ejecutados por un pelotón de fanhunters, ¿no? Básicamente es una sociedad, como digo, totalitaria y dictatorial, pero en vez de los elementos subversivos, en vez de ser a lo mejor personas con una ideología política diferente, pues somos los frikis y los fans, porque lo que se ha prohibido y lo que no se puede consumir es precisamente ese ocio que nosotros disfrutamos y adoramos. Para combatir a las fuerzas papales y al Papa Alejo y tal vez algún día conseguir derrocarlo, se creó la Resistencia. Y la Resistencia es la organización a la que van a pertenecer los personajes jugadores en este juego de rol. Básicamente la Resistencia está conformada por una panda de desarrapados, de gente corriente y moliente como tú y como yo, que son fans, que son frikis, que han consumido demasiada subcultura, han visto excesivas películas de acción o de terror o del género que sea, se han leído demasiadas colecciones de cómics de Marvel, han sufrido algún tipo de neurisma cerebral jugando demasiadas horas al MERP o flipándose demasiado con Dungeons and Dragons, intentando comprender el PBTA. En fin, a lo mejor tiene una mente táctica brillante después de tantas horas jugando a Warhammer. Sea como fuere, la Resistencia está conformada por este grupo de gente que, precisamente con los conocimientos adquiridos a lo largo de tantos años de consumir todo este tipo de subcultura, es con lo que con el recurso que cuentan para combatir al Papa. Son esos conocimientos, ese bagaje que podrías pensar que es absolutamente inútil. ¿Qué te va a enseñar de ser un soldado? ¿Ver Rambo 80 veces? Bueno, pues en Fan Hunter funciona la cosa así. Si has visto Rambo 80 veces, eres un excelente miembro para la Resistencia y te capacita perfectamente, simplemente porque tú lo creas, para combatir a las fuerzas papales y conseguir algún día liberar a Europa, y en concreto a Varna City, del yugo de este dictador. Ya digo, esta es la premisa de Fan Hunter. Esto es lo que hacía tan cachondos a los cómics, ya que los chistes, de nuevo insisto, venían muy influenciados y construidos en torno a películas famosas, videojuegos famosos, la propia idiosincrasia de cómo somos los fans, los frikis, cuando adoramos y apreciamos mucha de esta subcultura, ¿no? Bueno, pues se hacía todo con ello un caldo de cultivo que ofrecía un cómic muy gracioso, diferente al resto, y por ende, en el juego de rol, una serie de partidas también muy locas, muy cachondas, que están abiertas a gran cantidad de géneros, de tipos de partida, bueno, casi de cualquier cosa, diría, ¿no? Ya que Fan Hunter es un juego que está muy abierto a todo y que mucha de la gracia que tiene jugar partidas de Fan Hunter es precisamente a la hora de diseñar las aventuras, como nos dice en este manual, por ejemplo, coger una película que nos guste mucho, un videojuego que nos guste mucho, y adaptarlo para revivir más o menos esa misma historia, enlazándola en el conflicto entre la resistencia y el dictador Alejo, ¿vale? Protagonizándola por tus jugadores, que seguro acabarán haciendo todo tipo de locuras en pos de llevar a cabo su misión. De manera que se cumplen los requisitos, ¿no?, de tener esas referencias ahí, y al mismo tiempo unas partidas de pasárselo bien, de cachondeo, de risa, pero ambientadas en el universo de Fan Hunter y por supuesto con toda una serie de chistes haciendo referencia a la subcultura en general. Esta nueva edición, en lo que a trasfondo se refiere, bueno, pues nos va a ofrecer mucha más información de la que vimos en ediciones previas, ya que en el momento en que se ha publicado esta nueva versión del juego de rol, se han publicado muchísimos más cómics y por tanto se sabe mucho más del universo de Fan Hunter de lo que se sabía cuando se publicó originalmente la edición anterior.
Aquí está todo mucho más explicado, se nos ofrece mucha más información, de manera que para todas aquellas personas que no hayan leído los cómics, no hayan leído novelas, no hayan jugado un juego de mesa de Fan Hunter ni nada por el estilo, es decir, sea esta la primera vez que entran en contacto con el universo de Fan Hunter, tienen aquí toda la información necesaria e incluso puede que un poco más para que puedan dirigir satisfactoriamente aventuras cortas o largas de Fan Hunter. Ya digo, son capítulos mucho más extensos, donde además se ha hecho el esfuerzo por hablarnos ya no solamente de la cronología de este universo, ¿no? También de darnos a conocer muchas de las corporaciones, por poner ejemplos, o facciones que han ido apareciendo en los cómics, otros países que han ido apareciendo en los cómics, otros lugares, otras ciudades que han ido apareciendo, cuál es la situación a nivel galáctico en el universo de Fan Hunter y un poquito más de detalle de el centro del universo, que es en Fan Hunter Varna City, ¿no? La capital del reino de Dick, que no deja de ser un trasunto de Barcelona más futurista y un poquito cambiada a nivel de distribución. No me sale ahora la palabra. Bueno, a nivel de ciudad es un poco diferente en cuanto a barrios y demás. Y esto es un poco lo que nos ofrece a nivel de trasfondo el juego. Un capítulo más extenso, con más información, que vendrá muy bien para los que lleguen de nuevas. Para el resto es un recordatorio de todo lo que ya conocemos, pero siempre amenizado por el gran humor de Chema Ponmundi a la hora de escribir, que hace la lectura de todo esto una auténtica delicia. Yo diría que complementa todo lo que tiene que ver con el trasfondo de Fan Hunter en este manual. El capítulo dedicado a los penejotas, ya que no es un capítulo que nos hable únicamente de los enemigos, como puedan ser los fanhunters, los macutes degenerados, etcétera, que no son sino carne de cañón que lanzar a tus jugadores en sus aventuras. También vamos a encontrar aquí los perfiles y las fichas de los personajes principales de la serie de cómics, tanto del lado de los buenos como del lado de los malos. Y es que muchos de estos personajes pueden que acaben apareciendo en tus partidas. Gracias a que tienes las fichas. Qué mal estoy. Vas a poder jugar con ellos si es algo que les interesa a tus jugadores, hacer una aventurilla en la que interpreten a los personajes de los cómics. Pero también es cierto que es importante conocer esta información, ya que en el caso de Fan Hunter, el cliché de estáis en una taberna y os ofrecen este trabajo suele ser: estáis en tal sitio y os llama tal personaje del cómic a daros esta misión para la resistencia. Entonces, bueno, conocer quiénes son estos personajes para que sean los encargados de darles las misiones a tu grupo de jugadores, pues siempre está bien. Ya digo que yo personalmente, aunque este sería un capítulo más de bestiario que otra cosa, lo incluiría dentro de lo que tiene que ver con el trasfondo, porque también aquí hay información bastante jugosa del trasfondo de Fan Hunter que complementa al capítulo previo. Y en esencia esto es el trasfondo de Fan Hunter. No es un trasfondo muy denso, como el propio Chema Ponmundi nos advierte en el libro. No hacen falta 200 páginas para hablar de Fan Hunter, pero sí que es cierto que en esta edición se nos ha ofrecido más contenido y más información, que siempre es de agradecer. Y además se ha presentado de una forma mucho mejor, como ya hemos visto anteriormente en todo lo que tiene que ver con la presentación visual. Voy a dejar esto aquí y si os parece vamos a pasar a hablar del sistema y de los leves cambios que ha habido en el mismo. A nivel de sistema, con Fan Hunter nos topamos con un juego ligero, sencillo, no muy denso, con no mucha información que manejar a nivel mecánico durante nuestras partidas, y que cuando queremos utilizar la gran cantidad de reglas opcionales que nos ofrece para hacerlo un poquito más complejo a nivel jugable, ¿no? Y poder recoger, sobre todo en combate, poder mecanizar alguna serie de situaciones que no aparecen recogidas por las reglas normales, vamos a decirlo así, pues nos toparemos con incluso el autor, no me salía ahora, el autor nos insta a que sea el director del juego el que decida si eso se utiliza o no, ¿no? En vez de que sea algo que por sistema viene prefijado y ha de utilizarse siempre sí o sí,
bueno, que seas tú como el director de juegos y el que decidas si quieres complicar más el juego a nivel mecánico o no, o quieres hacerlo algo más ligero, ¿vale? ¿Cómo funciona a nivel mecánico Fan Hunter? Bueno, pues todos aquellos que hayáis jugado a ediciones previas os van a sonar mucho las reglas porque el grueso de las mismas se mantiene. No obstante, vamos a ver ciertos cambios, ciertas modificaciones que se han hecho y que yo creo que en última instancia son a mejor porque funcionan de cara a actualizar el juego y hacerlo más próximo a mecánicas, conceptos jugables que se han adoptado como mayoritarios por la inmensa mayoría de juegos de rol actuales, ¿no? Se trata al final de hacer Fan Hunter algo un poquito más fresco, quitarle las telas de araña de los años 90 y traerlo a la actualidad de la mejor manera posible. La tirada básica, os decía. Fan Hunter funciona con dados de 6 y reservas de dados. Nuestros personajes tendrán puntuaciones en atributos y en habilidades, ¿no? Esas puntuaciones son el número de dados que tendremos que lanzar cuando el director de juego opine que la acción que intentamos llevar a cabo debería decidirla al azar. Bien porque sea dramáticamente interesante o porque le resulte gracioso. Porque el director del juego de Fan Hunter siempre es un hijo de mala madre. Pero sea como fuere, lo que ha de hacerse en esos casos es ver cuál es la habilidad más apropiada para la acción que estamos intentando realizar y o el atributo, si no tenemos una habilidad que vaya relacionado con eso, y lanzar el mismo número de dados de 6 caras que tenemos por puntuación. Que tenemos un 6, pues lanzamos 6 dados. Esos dados nos ofrecerán un resultado, sumaremos el total de los mismos y compararemos ese total con una dificultad establecida por el director de juego. Fácil, sencillo, todo el mundo lo puede comprender y vamos, memorizar a la primera. No tiene ningún tipo de enrevesado ni complicación. Lo único que sí que debo advertir es que aquí vamos a encontrar uno de esos cambios con respecto a ediciones previas. Las dificultades han cambiado. Antiguamente las dificultades, bueno, pues lo fácil sería 4, pasaríamos después al 6, al 8. En última instancia, por ejemplo, la dificultad estúpida sería un 38. Ahora eso ha cambiado. Mientras que ahora lo que vamos a tener entre manos es una dificultad la más fácil de 5, 10, 15, 20 y por último da un salto a 30. Como vemos, yo creo que son unas dificultades, primero, más sencillas de recordar y que entiendo el cambio sobre todo va en relación a que a lo mejor después de tantísimas y tantísimas partidas jugadas durante todos estos años, pues el autor ha considerado que estas dificultades se adecuan mejor al juego de rol. Quiero entenderlo así. Pero bueno, puede ser que no, no lo sé. Sea como fuere, estas son las nuevas dificultades. Ya digo, ni se ha aumentado la dificultad ni se ha disminuido, porque en algunos casos se ha aumentado, como por ejemplo facilón, antes era un 4, ahora es un 5. En otros casos, como absurdo o estúpido, que antaño era un 38, ahora es un 30. Se ha hecho más fácil, ya digo. Los cambios están ahí y yo creo que son ahora mejores, más manejables que las dificultades un poco a lo mejor raras que tenían la edición previa. Hay que tener en cuenta una última cosa con la tirada básica, y es que este juego tiene lo que se denomina como regla del 6, pero que en otros juegos de rol se denomina los dados explotan. Básicamente, cualquier resultado de un 6 en un dado de 6 caras que obtengamos en nuestra tirada, pues hay que volver a lanzarlo hasta que dejen de salir 6. Y se va sumando a nuestro total. Es decir, los dados explotan de nuevo. Básicamente, podemos obtener un resultado incluso mucho mayor de lo que sería matemáticamente posible con el número de dados de 6 caras que lanzamos en una tirada. Bueno, es algo que va mucho con el espíritu del juego, lleno de esos personajes que, digámoslo de otra manera, se flipan demasiado y pueden acabar intentando acciones totalmente locas, estúpidas y suicidas, pero que por algún milagro, que es la regla del 6, acaban superándolas. Bueno, esto es Fan Hunter, estas locuras suceden, se anima a que sucedan estas locuras porque es parte del cachondeo de la partida.
Y esta es la tirada básica. De aquí tendremos tiradas derivadas, ¿no? Las competiciones, que no dejan de ser sino tiradas opuestas, o el trabajando en peña, que bueno, que es básicamente que tus compañeros te ayudan a tu tirada. Una regla nueva que se ha aplicado son los dados de bonificación y penalización. Esto antaño era una regla opcional y se llamaban modificadores, y es que se podía modificar una tirada aumentando nuestra reserva de dados en positivo, lanzar un dado más en esencia, o en negativo lanzar un dado menos. Esto es igual hoy en día, solo que ahora se llama dados de bonificación y penalización y no es opcional, forma parte del sistema. Según determinadas situaciones puede entrar en juego ciertas circunstancias que, como director de juego, opines que facilitan la labor del personaje o que complican la labor del personaje. Y en esencia harás que tengan un bonificador de un dado o un penalizador de un dado. Y siempre algo tan bajito, porque tal y como nos pone el propio Chema Pamundi en este juego, en mayúsculas muy grandes, realmente solamente en situaciones extremas se utilizarán bonificadores de +2 dados o penalizadores de -2 dados. El resto serán siempre +1 o -2. Nada más que eso. Ya digo, realmente nuevo no es, porque es algo que estaba, pero antes era opcional, ahora es obligatorio, vamos a decirlo así. Y pasamos a otro concepto jugable, que es la potra, que encontraremos en Fan Hunter, que tal y como está aquí redactado, pudiera parecer que es algo que se han sacado de la manga para esta edición, pero realmente ya estaba en la edición previa. Esto es lo que se ha utilizado para acercar el juego a estos recursos que estamos viendo hoy en día aparecer en tantos y tantos juegos de rol, ¿no? Que son los típicos puntos que puedes gastar para repetir la tirada o para intentar mejorar tu tirada. O bueno, básicamente para aumentar tus probabilidades y tener más posibilidades de éxito. Vale, esto ya estaba, como digo. La potra existía. Lo que se ha cambiado es su funcionamiento. Mientras que antes tú tenías que declarar, antes de lanzar, cuántos dados de potra gastabas para sumarlos a tu reserva de dados, ahora lo haces después. Es decir, después de que has fallado la tirada, tú puedes decidir gastar dados de potra para volver a lanzar otro dado de 6, o lanzar, mejor dicho, sí, más dados de 6, y sumar esos resultados a la tirada y poder conseguirlo, después de que ya sabes que has fallado. Ya digo, lo único que ha cambiado es eso. Antes se hacía antes, ahora se hace después. El resto de requisitos se mantienen. Es algo que el propio manual nos hablan como recursos, como puedan ser los bennies, los puntos fade y demás, pero realmente era algo que ya existía en ediciones previas y ha sufrido una pequeña variación en su funcionamiento. Y realmente no tiene mucho más. Veremos algunas novedades, como el avanzar fallando, que es algo que evidentemente en los 90 era impensable como mecánica, pero que hoy en día vemos en muchos juegos de rol y que Fan Hunter también lo ha adoptado en su sistema. Ya digo que este es un juego ligero, sencillo, fácilmente dirigible, vamos a decirlo así, fácil de dirigir, y que está pensado y el sistema funciona mucho en situaciones muy locas que apoyen precisamente el tipo de partida que nos propone Fan Hunter, que es algo corto, contenido, muy cachondo, con sucediendo muchas locuras, y como dirían los anglosajones, over the top, ¿no? Es decir, increíble, auténticamente sobrepasado, de fliparse en última instancia. Y ya digo, todo esto, por mí, los cambios han ido a mejor. Las tortas, lo que viene a ser el combate, pues también ha tenido ciertas modificaciones. Quizá aquí las modificaciones se van a notar un poquito más, aunque en esencia se mantiene como lo recordamos. No es un sistema particularmente complejo, todo lo contrario. El combate es bastante sencillo, lo único que se ha hecho en esta ocasión es principalmente hacerlo más claro y recoger a nivel de reglas algunos cambios para acercarlo más a hacer un combate abstracto, e incluso si queremos se nos dan reglas opcionales por si queremos manejar tokencitos o miniaturas si somos de ese tipo de jugadores. Pero por ejemplo se nos ha cambiado el sistema de movimiento, ¿no? Mientras que antes era más matemático,
el movimiento de los personajes ahora se ha hecho más abstracto. Por lo demás, sigue funcionando bastante igual. Que se nos hayan explicado en esta nueva edición las acciones gratuitas, lentas o combinadas, que son lo que se ha denominado como acciones especialitas, que antaño pues no se nos explicaba, como decía. Incluso se han recogido reglas que hoy en día pues es muy probable que conozcamos, como pueda ser el destrabarse, ¿no? Cuando estamos en combate cuerpo a cuerpo. Bueno, ya digo, básicamente se ha pulido y aclarado el sistema de combate, pero no vamos a ver aquí un cambio sustancial con respecto a lo que recordábamos. Es directo, y es directo, rápido y sencillo porque precisamente en Fan Hunter es un juego en el que los combates eh, son bastante comunes, ¿vale? Es bastante esperable por la propia locura y sociopatía de los jugadores que se acaben dando tortas y leches con multitud de penejotas, ¿no? Porque de hecho un poco, a ver, los cómics son cómics con un fuerte componente de acción y mucha locura asesina, ¿no? En ese sentido. Así que debe tener un sistema que no corte el rollo, no corte el cachondeo y la locura cuando de repente nos ponemos con el combate y todo se vuelva demasiado táctico. No, el combate funciona y potencia esa total ida de olla que en la que puede acabar convirtiéndose en una partida de Fan Hunter fácilmente. Ya digo, esto es básicamente el sistema de Fan Hunter. Sencillo, ligero, no muy denso. Que como último apunte sí que diré que el propio autor nos reconoce que Fan Hunter es un juego que funciona mejor para partidas cortas, ¿no? Para aventuras cortas. Pero también se nos dice y se nos explica y se nos habla, por si este es nuestro primer juego de rol, váyase usted a saber por qué, que existen las campañas, las aventuras más largas, y que esto puede acabar siendo un juego que funcione a largo plazo. No lo pongo en duda y sé que es posible, ¿vale? Pero yo creo que Fan Hunter en última instancia funciona mejor, y en esto ya digo que el propio autor se muestra de acuerdo en el manual, como algo más contenido, algo más recogido, ¿no? Porque en última, me repito mucho con el última instancia, ya lo sé. Porque en definitiva, estamos hablando de un juego que se trata de una parodia, de un juego humorístico, una comedia, un juego de cachondeo, de pasárselo bien y reírse mucho. Cuando algo es muy largo, pues acaba sucediendo que sufres el síndrome, ¿no? de alargar el chiste y que pierda su gracia. Por eso yo creo que por el bien de Fan Hunter funciona mejor para algo más contenido que algo largo, pero está la opción ahí por si se diese el caso de que quisieses explorar esa vía. Siempre es positivo, siempre es positivo. Habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a la valoración final. Hecho el repaso de todo lo que nos vamos a encontrar o todo lo que nos puede ofrecer Fan Hunter, es hora de pasar a la valoración final. Antes de ofrecer mi opinión personal sobre esta nueva edición de este juego de rol, debo decir que también he encontrado algún punto negativo, ¿vale? Que no he podido recoger ni en el trasfondo ni en el sistema. El manual nos viene con aventuras de introducción. Eso es positivo. Que traiga aventuras, dos en concreto, siempre está bien. Una de ellas está reciclada de la edición previa. Básicamente es una aventura que ya se presentó en el manual anterior, solo que ahora se ha desarrollado un poquito más, ¿vale? La otra es totalmente nueva, pero le encuentro un punto negativo. Y es que no está tan desarrollada como me gustaría para ser una aventura de introducción o para que empieces a jugar con el juego según te lo has leído, ¿no? Tengas tu primera partida. Y es que es una aventura que básicamente te da tres o cuatro directrices para dirigirla y, y tú tienes que construir un poquito más de tu parte, ¿no? Em, si la juegas tal y como está planteada en papel,
yo creo que no va a ser una sucesión de combate y no va a brillar todo lo que debiera. A mi juicio, ojo, mi opinión personal. Habiendo hecho este apunte, ahora sí, la valoración en conjunto. Esta nueva edición en Fan Hunter. A ver, creo que puede haberse visto perfectamente a lo largo del presente vídeo. Esta nueva edición de Fan Hunter personalmente me parece muy acertada. Me gustan todos los cambios introducidos a nivel de trasfondo, que realmente no son cambios de trasfondo, no es que el universo del juego haya cambiado en estos años desde que se publicó el anterior juego de rol a este. Pero sí que se ha publicado mucha más información, mucho más contenido de Fan Hunter en este tiempo. Y ese trasfondo ha aumentado, se ha hecho un poquito más rico. Y me gusta que en este manual sí se haya recogido. Ya que mientras que la anterior edición era mucho más parca en ese sentido, era un manual quizá más enfocado. Tenía un cierto toque fancinero, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Más juego rápido, ligero, para que eches unas partiditas rápidas y tampoco le des muchas más vueltas. Con Fan Hunter, con esta nueva edición, sí que se ha trabajado un poquito más y se ve que lo que se pretende es crear un manual básico más completo, ¿vale? Ya digo, a nivel de trasfondo me lo ha parecido. En cuanto al sistema o los cambios del sistema, ya he dicho que no son muy profundos, son pequeñas y ligeros cambios, modificaciones, que de lo que se trata es de hacer más fresco Fan Hunter, de retocar ciertos elementos que a lo mejor no tiene, per se no estaban mal, pero sí que es cierto que hoy en día ya no se utilizan o ya no es lo común, ya no es lo habitual y con estos retoques, bueno, pues se actualiza un poquito más el juego, se le da una nueva vida y ya digo que yo personalmente los considero un acierto, me gustan, el grueso se mantiene, no hay cambios profundos de nuevo, solamente retoques aquí y allá que yo creo que la totalidad de los mismos no encuentra ninguno que haya dicho, esto no lo tendréis que haber cambiado, en absoluto, todo lo contrario, me han agradado esos cambios. Y lo único negativo que sí que lo he encontrado es lo que he dicho, ¿no? Esa parte de las aventuras del final del manual que tampoco me parecen las mejores aventuras. Sí que recomendaría comprar el suplemento, que también reseñaré en breve, de 2 semanas después, que ofrece 4 aventuras y ahí sí que podemos encontrar algo más que algo más interesante para nuestra primera partida de Fan Hunter si lo deseamos, ¿no? Si no queremos nosotros crear nuestra propia partida. Aunque es algo que podríamos hacer, ya que en esta edición también se ha incluido un capítulo del director de juego con toda una serie de consejos e indicaciones, quizá los más útiles, maneras, los que te aconsejan cómo crear una partida de Fan Hunter. Y era algo que en la edición previa, de nuevo, no estaba, ¿no? Ya digo, veo a Fan Hunter como un juego muy, muy divertido. Tiene la particularidad, eso sí, que esto es un juego de humor, de cachondeo, y eso depende, en partida depende mucho de los jugadores. Si tus jugadores se lo toman demasiado en serio, pues seguramente la experiencia no sea todo lo buena que debiera, ¿no? Pero la gracia está en dejarse llevar por el propio mundo de Fan Hunter, que tiene ese tono em, loco, y ser tú mismamente con tu personaje loco, ¿no? Actuar de esa forma que a lo mejor no actuarías en otros juegos de rol, porque incluso el director del juego te podría llamar la atención por actuar de esa manera, ¿no? Fan Hunter se abre a que cometas esas locuras porque sabe y es consciente que ese va a ser el motor de la gracia, la risa, el cachondeo durante la aventura con tu grupo de juego. Así que, en ese sentido, dentro del abanico de juegos de humor que no es muy extenso, de juegos de rol de humor que no es muy extenso, para mí es uno de los mejores. Y además, también es un juego, una nueva edición que creo que supera a las anteriores porque está muy bien presentada, muy bien explicada. Es muy ameno de leer, es tremendamente ameno de leer. Y de hecho incluso sucede que de forma similar a como sucedía con los cómics, si los habéis leído, evidentemente
cuanto mayor bagaje de subcultura tuvieses, más de esos chistes entendías. Pues aquí también, cuanto más metido estés en el mundo del rol y más conozcas, incluso de los entresijos de la comunidad de Twitter rolera, pues vas a poder pillar más chistes de este manual, ¿no? Y la lectura se va a hacer mucho más amena. Tiene muy mala leche el Chema Pamundi con este juego de rol, y hay auténticas pullas que te van a levantar más de una sonrisa, y diría que incluso carcajadas, ¿no? Así que, ya digo, todo cuanto puedo decir de esta nueva edición de Fan Hunter y de Fan Hunter como juego de rol no es más que palabras positivas. Y qué coño, lo digo también como fan. Tengo una cierta parcialidad con esto, ¿no? Con este universo, ya que me apasiona, ¿no? Soy un gran fan de los cómics desde hace muchísimos años, pero, pero también, objetivamente, sí que creo que hay aquí un buen título, que no aspira a ser el mejor juego de rol, ni ofrecerte las mecánicas más revolucionarias, ni nada por el estilo, pero sí aspira a ser un juego de rol con el que te lo pases bien. Y eso lo consigue. Así que hasta aquí llega la reseña. Espero que hayáis disfrutado el tiempo, se os haya resultado interesante y útil. Y yo personalmente me voy a despedir, no sin antes deciros: si os ha gustado el vídeo, podéis darle a me gusta. Si no os ha gustado, no hace falta que le deis a no me gusta, ese botón no existe. Pero si os ha gustado mucho, podéis suscribiros. Si os suscribís, vais a tener acceso a partidas, más reseñas, charlas, debates, entrevistas y todo tipo de contenido rolero que ofrecemos aquí en 5 Minutos Rol. Así que con la suscripción vais a poder ir viendo todo el material, que es mucho, que publicamos de rol en YouTube a lo largo de los días de la semana. Y ya, si os ha flipado o os caigo especialmente bien, podéis suscribiros a nuestro Patreon. El enlace está en la cajita de descripción de este vídeo, y a cambio de una pequeña aportación económica vais a obtener toda una serie de beneficios. Por ejemplo, vais a poder participar en partidas exclusivas que realizamos para los mecenas, entrar en sorteos mensuales que se hacen tanto de material digital como material físico, eso es importante, poder decidir y votar qué reseñas, en qué orden se publican las reseñas o qué reseñas van a realizar los diferentes miembros del canal, qué temas se van a debatir en La Moza Oxidada, tener un descuento en nuestra tienda patrocinadora y muchas otras ventajas que, como digo, obtenéis a cambio de una pequeña aportación económica que a nosotros nos ayuda un montón a seguir activos con el canal. Y nada más, lo dicho, me despido, pasadlo bien, adiós.